Por ahora les vamos a contar que desde el inicio del gobierno, la ministra Isquia Siches ha estado en el foco de la atención pública, enfrentando temas complejos como la violencia en la macrozona sur, la migración en el norte y también algunos errores no forzados. Más allá de la coyuntura, el cargo de ministro del Interior ha sido uno de los más difíciles y expuestos en los últimos años. Hablamos con varios ex jefes de gabinete, quienes nos contaron su visión y sus historias como el segundo de la moneda. Ministro del Interior fui durante 5 años, 2 meses, 12 días y 2 horas. Y lo digo así porque eso quiere decir que es probablemente la pega más sacrificada que me tocó hacer en el gobierno. Un ex colega me dijo alguna vez que habían días difíciles y habían días imposibles. Nunca hay días buenos. Frustrante, porque yo creo que se produjo esa situación de falta de química. Es muy complejo, pero yo discrepo de quien lo cataloga como moledora de carne. Es que tiene que ser uña y mugre con el presidente de la República. Ya hay un grado de desconfianza, la situación es compleja. Los ministros o ministras inamovibles parecen ser parte de la historia de Chile y no del presente. Usted tiene las 24 horas del día, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche era prácticamente una montaña rusa. 8 gobiernos, 19 ministros del Interior, todo en 32 años. Desde el retorno de la democracia, la figura del jefe de gabinete ha sido clave para cualquier inquilino de Palacio. Desde el asesinato de Jaime Guzmán y las presiones de Pinochet para Enrique Kraus, hasta las duras últimas semanas de la primera mujer en el cargo, marcadas por la violencia en la macrozona sur, el paro de camioneros y algunos errores no forzados. Uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Cada uno ha tenido que enfrentar sus complejidades. O sea, es un puesto cuyos charreteras se ganan en la batalla, no están consagradas en ninguna ley. Se ganó el apodo de Panzer en honor a los vehículos de combate alemán en la Segunda Guerra Mundial. La comparación, producto de su estilo frontal, se acrecentó con cada episodio que enfrentó la dupla Lagos-Insulza. Yo estaba ahí cuando el presidente decidió, por ejemplo, no solamente decretar el estado de sitio, sino que arrestar a los dirigentes del transporte en el caso del agua. En esto es muy decisivo el presidente. El encargo preciso del presidente a su ministro del Interior para que asuma como segundo del gobierno y el respaldo en todo lo que él decide es fundamental. Elwin, Frederick Tagle, Lago, había 2 ministerios como intocables, si tú quieres ver. Hacienda e Interior. Pero ya después con Bachelet 1, ya hay 3 ministros. Y el primero sale a los 4 meses, Andrés Saldívar. Desde siempre, Andrés Saldívar reconoce que le fue difícil ejercer el cargo, roces con el segundo piso y distancia con la propia presidenta Bachelet. En realidad en Chile funcionó bien el sistema de ministro del Interior en general, hasta cuando se fue dependiendo más de la personalidad de quién era el presidente de la República. El primer requisito tiene que tener una relación muy estrecha con el ministro. Tanto es así que ni siquiera debiera pedir la audiencia. Yo llamaba directamente. Pero en el caso de Belisario Velasco reclamaba porque no le respondían al teléfono. Pero no es la única historia de desencuentros. En su segundo gobierno, Bachelet designó como jefe de gabinete a Rodrigo Peñailillo, quien dejó el cargo tras los casos Cabal y SQM y quien no contestó los mensajes para esta nota. Luego llegó Jorge Burgos, quien no fue informado por Bachelet de un sorpresivo viaje a la Araucanía. No es el hecho que yo no haya ido al viaje, porque el presidente va donde quiere y no tiene por qué invitar a ningún ministro, sino que el desconocimiento que yo tuve, porque era un viaje complejo desde el punto de vista de la seguridad. Ese fue un momento, pero yo seguí y después, bueno, se produjo mi renuncia. ¿Es complejo renunciar a un presidente de la República como ministro del Interior? Muy complejo, muy complejo. Hay mucha gente que lo consideró y lo sigue considerando un acto de traición, lo que me parece súper injusto, pero en fin. Y ahí radica una de las principales complejidades del cargo, ser jefe de gabinete y estar también a cargo de la seguridad pública. Entonces se dice que el ministro del Interior es el ministro jefe político. No está diseñado así. Hay que aclararla. Desde allá yo soy partidario de dividir el ministro del Interior, sacarle la seguridad.
Y fue bajo el gobierno de Piñera que se planteó la reforma que divide ambas tareas. Periodo especialmente complejo además, donde Andrés Chadwick salió 10 días después del estallido social. La oposición de todas maneras lo acusó constitucionalmente como responsable político de las violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros. No fue el único en la mira de la oposición en el Congreso. Tenía perfecta conciencia de que iba a durar poco, producto de que una de mis tareas era enfrentar a los violentos y había una parte del país que los protegía y una parte del Congreso que los justificaba. Cuando todos los sectores políticos rechazaban la violencia, la condenaban, legitimaban la acción y por lo tanto el ministro del Interior podía ejercer con seguridad esas tareas. Que el Ministerio del Interior se haya devaluado políticamente es un problema y por eso hay que introducirle cambio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y yo creo que las dificultades muestran que lo que es más bien hay un problema de diseño institucional, porque no existe Superman en la política. Se necesitan tener diseños institucionales que permitan ejercer la conducción política y también hacerse cargo de forma eficaz de la seguridad y el orden público. Esa es la principal, hoy día probablemente, demanda de la ciudadanía. ¿Qué tan difícil fue ser ministro del Interior? Fue muy difícil, especialmente en el periodo que me tocó. Estallido social, crisis política y luego pandemia. Los últimos años han sido complejos y altamente expuestos para quienes han llegado al cargo de ministro del Interior. Hoy día políticamente es una figura que es la primera línea, digamos, de ataque cuando un gobierno enfrenta un problema político. Nadie te enseña a ser ministro del Interior. Efectivamente, uno tiene que ir dilucidando, ¿cierto?, todas las externalidades que tiene este cargo. Esto es un cargo que la verdad es que tiene una caja de resonancia muy amplia. Este tipo de cargo, para poder comprenderlo, hay que vivirlo. Y en el ejercicio del cargo, la primera mujer que llega a Interior. 51 días de alta exposición con más de un problema que resolver, todos urgentes y donde no hay tiempo que perder.